The following is a presentation of Tomorrow's World. Hay una ciudad en el mundo que atrae más atención que cualquier otra cuando de religión se trata. ¿Qué ciudad cree usted que pueda ser? No es Roma o Meca, es Jerusalén. Esta antigua ciudad, situada en la intersección de las civilizaciones, lleva consigo las marcas de conflictos sangrientos. Esta ciudad fue saqueada y asolada muchas veces, dejando sus templos e iglesias en ruinas. Acompáñeme para conocer desde su Biblia lo que se aproxima para Jerusalén. Además le ofreceremos un importante folleto que no puede dejar de requerir, titulado El Medio Oriente en Profecía. Asegúrese de requerir su copia gratis. Usted necesita conocer cómo lo afectarán personalmente los futuros eventos en el Medio Oriente, y va a querer conocer más acerca del profético futuro de Jerusalén. Quédese aquí. La cúpula dorada de la mezquita de Jerusalén domina el paisaje de la ciudad, conocido como el Domo de la Roca, situado al centro de 35 acres del terreno más importante del mundo. La roca se refiere al lugar donde Abraham presuntamente llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado. Si usted visita el lugar, se sorprendería al ver el tope de una gran roca adentro de la mezquita. A causa de que 3 religiones afirman que Jerusalén es o la ciudad más sagrada o por lo menos una de ellas, la tensión es elevada. Tanto los palestinos como los israelitas reclaman la ciudad como su capital. Por esta y por otras razones, mucha gente ha pedido que a Jerusalén se le declare una ciudad internacional, administrada por las Naciones Unidas. El Papa Benedicto llamó a ambos, palestinos e israelitas, a que dejen de pelear y mantengan la paz en la ciudad. Algunos creen que la Unión Europea debería usar su músculo diplomático y seguir donde los Estados Unidos aparentemente fallaron en mantener la paz en el Medio Oriente. Además, hay otros que creen que el Vaticano debería administrar todos los lugares históricos y religiosos en Jerusalén. Tomemos un tour guiado de la Biblia y escuchemos lo que dice acerca de Jerusalén. Pero antes de empezar, permítame presentarle nuestra oferta gratuita de hoy. Este folleto que le ofrecemos, titulado El Medio Oriente en Profecía, le dará una vital información acerca del futuro de Jerusalén y del Medio Oriente. Si usted quiere saber lo que sucederá en esta antigua ciudad en los próximos años, contáctenos o visítenos en mundomañana.org y requiera su copia. Ahora aprendamos más respecto a la historia de Jerusalén, su futuro y lo que significa para usted. Durante los tiempos de los jueces de Israel, nos es dicho que Jerusalén era ocupada por los cananeos llamados jebuseos, y no fue hasta el reinado del rey David que fueron conquistados. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente: Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues los ciegos y los cojos te echarán. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual pasó a ser la ciudad de David. Luego de expandir el área de control, leemos en el versículo 10 lo siguiente: Y David iba creciendo y aumentándose, y el Dios de los ejércitos era con él. David gobernó desde Jerusalén durante la mayoría de su reinado, expandiendo la ciudad. Pero Dios no le permitió construir un templo en su nombre. ¿Por qué? Porque David fue un hombre de guerra. David no podía levantar un templo de paz en la ciudad de paz. Recordemos que el nombre de la ciudad en hebreo es Yehushalayim, ciudad de paz. El hijo de David, el rey Salomón, quiso completar lo que su padre quería hacer, así que edificó un magnífico templo usando oro y piedras preciosas y demás.
En la cúspide de su poder, Salomón recibía visitantes de la realeza de muchos países que venían a Jerusalén. Sin dudas ha oído de la reina de Sheba. Su visita a Salomón en Jerusalén debe haber sido un evento magnífico. Ella dijo lo siguiente: El Eterno tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Eterno ha amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Muchos de ustedes saben lo que acontecería después de la muerte de Salomón. Su hijo Roboam perdió el trono por su insensatez, y uno tras otro los reyes de Israel y de Judá rechazaron a Dios, con la excepción de algunos reyes que restauraron la verdadera adoración de Dios. Así que Jerusalén sobrevivió hasta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, envió sus tropas y llevó cautivos a los habitantes de Jerusalén, y el templo fue destruido. El rey Sedequías, que estaba en el trono en ese entonces, fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí mismo sus hijos fueron ejecutados ante sus propios ojos. Y luego los babilonios le extirparon sus ojos. Así lo último que recordaría haber visto sería la muerte de sus hijos. Los descendientes de los cautivos judíos luego retornaron y reconstruyeron el templo, pero fue un pobre sustituto del magnífico templo de Salomón. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el templo que visitó, que fue ampliado por el rey Herodes, era un fantástico edificio, pero solo duró por 90 años antes de ser destruido también por los romanos. Cuando Jesús comenzó su profecía del final de la era, estaba parado ante las enormes rocas del templo de Herodes, y dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Después que se fueron los romanos, Jerusalén fue regida por varios gobiernos, siendo los árabes y los turcos los más extensos. El control turco no cesó hasta el año 1919. En ese entonces a los británicos les fue dado un mandato por la Liga de las Naciones para supervisar a Jerusalén. Desde 1948, Jordania e Israel juntamente administraban el área. Luego, en 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel tomó completo control de la ciudad. Ahora, si usted vive en las Islas Canarias o en Buenos Aires, Argentina, ¿qué tiene que ver esto con usted? Yo puedo decirle que tiene mucho que ver con su futuro y el de su familia. Posiblemente no se dé cuenta, pero lo que le acontezca a Jerusalén va a ser de consecuencia para el resto del mundo en los próximos años. ¿Por qué? Por su posición estratégica entre el Oriente y el Occidente y su posición religiosa entre la cristiandad y el Islam. Es como una caja de pólvora que está por explotar. Vayamos ahora a Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra de tropiezo a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntaren contra ella. En la próxima parte de nuestro programa vamos a ver la increíble serie de eventos que llevará a Jerusalén a ser no solo una ciudad internacional, sino el mero centro del más grande engaño religioso que se haya visto en la historia del mundo. Antes de regresar a esta increíble historia, asegúrese de requerir su copia gratis de El Medio Oriente en Profecía. Este informativo folleto le abrirá los ojos a cosas que nunca antes había imaginado. Descubrirá términos como la abominación desoladora o como los dos testigos. Estamos ingresando en el tiempo más importante de la historia mundial. Para saber más, no deje de requerir una copia gratis de este informativo folleto, sin ningún costo ni obligación. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos a nuestro programa especial de Jerusalén. Esta antigua ciudad ha jugado un importante rol en la creencia de tres grandes religiones mundiales. La historia judía pone a Jerusalén en el centro del reinado de David y de Salomón. Es la ciudad en la que Jesucristo fue crucificado y luego resurrecto. Para los musulmanes, creen que su profeta Mahoma ascendió al cielo desde aquí. Es difícil de creer que un área tan pequeña de territorio evoque tal fervor religioso, pero esta es la verdad. Desde el Monte de las Olivas se puede observar a través del Valle del Cedrón el dorado domo de la roca. En el Muro de los Lamentos los celosos judíos oran cada día, dejando oraciones escritas a mano enclavadas entre las grietas de las enormes rocas que quedaron desde los días del rey Herodes. Muchos creen que Jesús fue sepultado en el lugar conocido como el Santo Sepulcro. Para Semana Santa, miles de creyentes católicos inundan este lugar. La Biblia indica claramente lo que le acontecerá a Jerusalén. Su postrero futuro es increíble, porque pasará a ser la capital del mundo entero, con el propio Jesucristo reinando como Rey de Reyes. Pero no todavía. Y no acontecerá porque lo decidan los hombres, sino porque Dios intervendrá en los asuntos humanos y lo hará realidad. El hombre en realidad peleará contra el regreso de Cristo porque lo verá como una fuerza extraterrestre atacándolo. Antes de darle las buenas nuevas, tenemos que ver lo que acontecerá antes de ese momento. Les voy a revelar en la Biblia 7 importantes eventos que tomarán lugar en Jerusalén o sus alrededores. ¿Está listo? El evento número 1 es, preste atención, una vez más serán ofrecidos sacrificios de animales en Jerusalén. Mucha gente no es consciente de que se han instaurado planes para restaurar los sacrificios de animales en Jerusalén. Grupos como el Instituto del Templo han confeccionado vestidura sacerdotal e implementos para los sacrificios del templo. Y la historia revela que los judíos previamente comenzaron a ofrecer sacrificios en Jerusalén, con anterioridad a la edificación del templo. Permítame citar del folleto que estamos ofreciendo hoy en la página 21. Ellos, refiriéndose a los judíos que retornaron de la cautividad de Babilonia, en realidad comenzaron los sacrificios antes de que los cimientos del templo fuesen echados. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Los judíos habían observado la fiesta de los tabernáculos en su templo incompleto, con sacrificios cotidianos. Daniel capítulo 9, versículo 27, sugiere que un pacto o un acuerdo puede acontecer entre las autoridades judías en Israel y un poderoso príncipe, probablemente bajo el patrocinio y la protección de un futuro poder europeo, para conducir sacrificios y ofrendas en Jerusalén. Puede imaginarse una Unión Europea dirigida por Alemania, proveyendo asistencia al Estado judío y protegiéndolos de una posible hostilidad árabe. Aquí dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, tomando el principio bíblico de 1 año por cada día, esto sugeriría que, luego de 3 años y medio, de un contrato de 7 años, todo sacrificio que se venía llevando a cabo en los años precedentes será detenido prematuramente por este príncipe. ¿Qué continúa después de quebrantar el contrato? Llegamos al evento número 2. Los reyes del sur y del norte se aprestan para la guerra. 2 grandes reyes o gobiernos se levantarán, uno en Europa y el otro en el Medio Oriente. Uno estará situado al sur de Jerusalén y el otro hacia el norte. Existe indicación de que el presente conflicto en Egipto y en Libia pueda llevar a que alguien tome el poder y maneje a los estados ricos en petróleo del Medio Oriente. El otro gobernante del norte estará ubicado en Europa, ya que está al norte del Medio Oriente. Vayamos ahora a Daniel capítulo 11.
En el libro de Daniel capítulo 11 versículos 40 y 41 leemos lo siguiente: Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán. La tierra gloriosa se refiere a lo que nosotros llamamos la Tierra Santa, y caerá bajo el poder del rey del norte. Ahora llegamos a otro evento importante, el cual es la abominación del desolamiento. Cuando el rey del norte capture a Jerusalén, ayudará a otra gran personalidad a establecerse en la ciudad. Este hombre es un gran líder religioso y va a tornar a Jerusalén en la capital de su religión. Este cometerá un acto que será de gran ofensa para los judíos. Jesucristo profetizó de este evento en Mateo 24, versículo 15. Puede que usted recuerde cuando dijo: Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Algo así ya había acontecido en los días de Antíoco Epífanes. Este era el rey griego que reinaba Jerusalén en el año 167 a.C. Este asentó una estatua de Zeus en el templo, y luego, ¿saben lo que hizo? Ofreció sangre de cerdo en el altar. ¿Qué ofensa sería esta para los judíos de aquella época? En el versículo 24 Jesucristo dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Uno de estos tales profetas tomará precedencia en Jerusalén, y desde ahí performará señales milagrosas, y la gente lo alabará como si fuera el verdadero Dios. Así que el evento número 4 es: el hombre de pecado será revelado. Segunda de Tesalonicenses ahora introduce una vital pieza de rompecabezas. En Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, en la última parte del versículo dice: Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué increíble blasfemia! Un hombre llamándose a sí mismo Dios. El evento número 5 es el siguiente. Los eventos del Medio Oriente desembocan en Armagedón. Justo antes del dramático retorno de Jesucristo a la tierra, una serie de climáticos eventos toman lugar. Citando nuevamente del folleto El Medio Oriente en Profecía, leemos en la página 35: Los ejércitos del rey del norte ocuparán el norte de África y la Tierra Santa, pero acontecimientos del noreste disturbarán tanto a este rey que tomará acción militar. Daniel capítulo 11 versículo 44 dice: Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Para entender el próximo evento que amenazará a Jerusalén, debemos ir al libro del Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles para matar la tercera parte de los hombres, y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Estos 200 millones de soldados arrasarán desde el noreste, desde Rusia, China y el lejano oriente, con la intención de destruir a las fuerzas del rey del norte, con base en la Tierra Santa, siendo Jerusalén su capital. Pero ¿qué acontecerá después en el Medio Oriente? Quédese aquí para escuchar los detalles de cómo requerir su copia gratis de El Medio Oriente en Profecía. Y luego vamos a ver los últimos 2 de los 7 eventos respecto a Jerusalén en Profecía. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org.
El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos a nuestro último segmento acerca de Jerusalén y su rol central en profecía bíblica. Estamos viendo los principales eventos respecto a Jerusalén, que se desatarán en los próximos años desembocando en el retorno de Jesucristo. El evento número 6 es el siguiente. El Armagedón llega al Medio Oriente. En Apocalipsis 16, versículos 12 y 16, continúa la historia diciendo: Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Mientras estos dos enormes ejércitos se alistan para la guerra, existe una mayor amenaza que los unifica. Pensarán que es un ataque extraterrestre. ¿Cuál será la amenaza? Como mencionamos antes, es en realidad Jesucristo retornando a la tierra en un caballo blanco con sus ejércitos de santos resurrectos. Apocalipsis 19, versículo 19 nos da más información. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. El evento número 7 es el siguiente. La bestia y el falso profeta son capturados. Los dos grandes líderes que regirán sobre Jerusalén son conocidos como la bestia y el falso profeta. Este inicuo régimen sobre el mundo llegará a su fin cuando Jesucristo retorne a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, concluye con esta triste historia. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 19, aquí en el versículo 20 dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Esto llevará al fin del sistema que ha dominado al mundo desde los días de Adán y Eva. En su lugar será establecido un nuevo orden, con Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de concluir el programa, consideremos dos personas importantes con quienes Dios hará su voluntad en la ciudad de Jerusalén durante este tiempo. Discutiremos la respuesta de Dios a estos eventos a medida que avanzan en Jerusalén y en el Medio Oriente. Durante los 3 años y medio de la gran tribulación y el día del Señor, Dios tendrá 2 de sus servidores viviendo en Jerusalén. Estos hombres, conocidos como los 2 testigos, contienden mano a mano con el falso profeta y exponen lo fraudulento que es. Y así como Janes y Jambres resistieron a Moisés y a Aarón en Egipto, también el falso profeta y sus secuaces religiosos intentarán matar a estos 2 hombres de Dios. Puede leer más detalles de los eventos proféticos que se avecinan en Jerusalén, requiriendo su copia de El Medio Oriente en Profecía. Leamos acerca de este titánico dúo que se manifestará en Jerusalén, en un futuro cercano. Encontramos la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 11. Vayamos, si nos acompaña, a Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 3. Y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 5. Y si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiere hacerles daño, debe de ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía,
y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Imagine la frustración y el fastidio que provocarán estos servidores de Dios en el mundo satánico de la bestia y el falso profeta. Mientras el falso Cristo proclama que es Dios en la tierra, estos dos testigos lo expondrán desenmascarándolo como fraudulento. Posiblemente serán televisados vía satélite y de este modo vistos en todo el mundo por millones de personas, ya sea en televisión o por el celular. Pero serán asesinados. Leamos el versículo 7. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 dice: Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Antes de nuestros días esta profecía no hubiese podido ser cumplida, pero ahora es posible. La tecnología satelital ha avanzado al punto de poder transmitir señales de video hasta los puntos más remotos del planeta. ¿Qué viene después? La historia es increíble, pero es real. Continuando en el versículo 11 leemos: Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. El fin del sufrimiento y el dolor del mundo coincidirá con la destrucción de Satanás como Dios de esta tierra. Con este evento, la senda será abierta para que llegue la paz a la ciudad de paz. Durante 1000 años, Jesucristo reinará desde Jerusalén. Dios quiere que usted esté ahí para ayudar a Jesucristo a traer la salvación a toda la raza humana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Roderick Meredith y Richard Ames le traerán las buenas nuevas del mundo de mañana. Wallace Smith y yo también le presentaremos información de vital importancia, ayudando a una vida de obediencia a Dios y de su voluntad. Hasta entonces, cuídense. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.